Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo, un programa especial de 1530. Colombia despierta, la voz de nuestra generación. Y es que a todos aquellos que se están conectando y que no están familiarizados con el formato de 1530, bueno, los invito para que se pegue una revisada en nuestras redes sociales en @1530tv. También nos pueden encontrar como en Twitter como @1530tv1 y nos pueden ver allí todo lo que hemos hecho. Ya prácticamente llevamos unos 8 o 7 programas en donde usted puede ver la labor periodística de todas las personas que hacen parte del seminario de video de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. ¿Cuál es el tema en común? ¿Qué nos reúne el día de hoy aquí? Precisamente los últimos 15 días del paro nacional. Aquí en 1530 les hicimos un cubrimiento especial sobre lo que ha pasado, un poco de todo para que usted esté dateado. Vámonos con los titulares y miramos lo que vamos a ver en la transmisión especial del día de hoy. El paro nacional logró su objetivo, fue retirada la reforma tributaria. Sin embargo, hoy, 15 días después, las protestas continúan en las calles y la violencia se ha vuelto el común denominador. Analizamos esta compleja situación aquí, en 1530. Una avalancha de fotos, videos, mensajes innumerables se tomó Facebook, Instagram y Twitter. La discusión en común, la violencia en Colombia. Y son estos mensajes los que para algunos han aumentado las acciones violentas en las calles. ¿Soy totalmente consciente de lo que hoy publico? También, en la sección roja tocaremos el poder de las redes sociales en tiempos de crisis. Desde el pasado 28 de abril ha reinado el descontento social y los enfrentamientos entre civiles y fuerza pública se han robado el protagonismo del paro nacional. Sin embargo, el esfuerzo de miles por protestar pacíficamente se mantiene. Así lo han demostrado poblaciones de la Sabana cundinamarqués como UAT. Gobierno en jaque. Reestructuración de la reforma tributaria o acrecentar la deuda actual hasta las próximas elecciones son posibles alternativas para salir del hueco fiscal que dejó la pandemia. La urgencia de generar nuevos ingresos para el gasto social requiere propuestas a corto plazo para salir de la crisis. ¿Cuáles son las decisiones que debería tomar el gobierno? En 1530 les presentamos algunas alternativas. El país vive un estallido social donde la violencia y la represión han sido el común denominador. Varios símbolos se han posicionado como alternativas para generar identidad y ser una luz de esperanza para todos los colombianos. Hablaremos de algunos de los íconos de la nueva protesta en Colombia. Bueno, y adicional a estas notas que vamos a tener dentro de este programa especial en vivo de 1530, un cubrimiento exclusivo del paro nacional, de hecho también vamos a tener un debate con diferentes líderes estudiantiles a lo largo y ancho de todo el país para que no se despegue y se quede hasta prácticamente la mitad del programa en donde tendremos este espacio para escuchar a la juventud. ¿Qué es lo que nos une a nosotros los jóvenes en este paro nacional? Vámonos entonces con esta primera nota que le traemos especialmente para usted con ese balance de la violencia en Colombia. Aquí lo veremos en la sección roja. La Constitución Política de Colombia, dentro de sus reglamentos y dentro de todo lo que podemos encontrar allí, habla del derecho que tiene cada individuo, cada colombiano, de protestar pacíficamente. Lamentablemente, en estas últimas 2 semanas, pues diferentes desmanes de violencia se han vivido por lado y lado, tanto la fuerza pública como las personas que están participando en las marchas. Pero cabe aclarar que ese no es el sentimiento general de todas las personas, sino que, por otro lado, aquí en 1530 quisimos mostrar qué es lo que está pasando, no solo en las calles, sino en diferentes plataformas que también sirven de protesta. Vámonos con esta primera nota del Grupo Rojo. Las manifestaciones comenzaron muy temprano el miércoles 28 de abril en Bogotá, en las diferentes ciudades del país, con la participación de estudiantes, trabajadores, sindicatos, taxistas, transportadores y conductores. ¿La razón? Su rechazo a la reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional, que perjudicaría el bolsillo de millones de hogares en el país con el aumento de impuestos. Pese a las dificultades y a la incertidumbre de esta compleja situación, los productores del país han intentado buscar soluciones. Sin embargo, cada día la realidad es más dura. El campesino que está perdiendo
el cultivo, porque los grandes empresarios compran la papa a un precio y se las venden a otro precio. Partimos cojadita en todos los camioneros, que son los que están haciendo más fuerza, yo creo que ahorita. La juventud y los camioneros. Entonces, para ellos vamos a ver si les llevamos una... Este es el caso de don Fabio. Él es uno de todos los trabajadores que abundan en el país, siendo una persona luchadora y perseverante, que se ve afectada cada día más por la contingencia. Igual ya estamos todos como sin gasolina, ya se acabó el cuajo, entonces está duro. Otro sector que se ha manifestado es el de la salud. Médicos, enfermeras y demás personal de este sector piden que se retire el proyecto de ley que generaría cambios importantes. Con la caída de la reforma tributaria en el marco del paro nacional y ante un mensaje de urgencia que había dado el presidente de la República al Congreso para que aprobaran de una manera expresa y rápidamente este proyecto, pues muchos ojos se han volteado a ver esta reforma a la salud y han evidenciado precisamente que es bastante nociva, que podría ser inclusive peor que la reforma tributaria que tenía planteada, y que seguramente, como comparto con muchos otros sectores, la reforma tributaria fue simplemente una cortina de humo para, mientras estaba todo el país preocupado y angustiado por la reforma tributaria, tratar de pasar de una manera rápida y de agache un proyecto como tan dañino como es esta reforma a la salud. El sistema de salud presenta muchas fallas. No se garantiza este derecho fundamental a las poblaciones de difícil acceso o en condición de vulnerabilidad. Claramente establecidas por un gobierno nacional que mediante esta reforma se está librando de esta responsabilidad y se las está trasladando a estas entidades privadas. Les da subsidios para que sigan creando hospitales a sus nombres, o sea, con recursos públicos de los colombianos ellos pueden seguir creando hospitales a su nombre para seguir haciendo este mercado que ellos hacen de integración vertical, donde yo presto el servicio en mis entidades a lo que yo diga. Que básicamente es ese lavado de activos públicos de la salud mediante el cual ellos justifican sus gastos y dicen que viven desfinanciados como EPS, pero como IPS, como hospitales y clínicas, pues tienen un progreso y un negocio relacionado. Pese al anuncio del presidente de retirar la reforma tributaria que dio inicio a las movilizaciones, el paro continúa. Cada vez hay más víctimas de la violencia creciente en los últimos días. El presidente se pronunció para hacer un llamado a la comunidad para el cese de los bloqueos, la mitigación de la creciente violencia y los actos vandálicos. Este es el momento donde todos debemos decir no más bloqueos, no más violencia y que podamos en este momento abrir un camino para que nuestro país transite hacia la normalidad y a la tranquilidad que nos merecemos todos los colombianos. A pesar del comunicado anterior, las cifras de violencia en las manifestaciones han aumentado. Estos 15 días de movilización han dejado varias víctimas. El Ministerio de Defensa ha reportado un uniformado fallecido y otros 849 lesionados. Todos juntos vamos en contra de todos aquellos que generan violencia o que están haciendo bloqueos que afecten la vida y la tranquilidad de los demás. Todos contra esos vándalos que generan bloqueo y desabastecimiento de las ciudades. En el sector del Ancla tuvimos que recuperar nuevamente la vía. La población estaba secuestrada, no le permitían salir, la estaban intimidando. Pero encontramos que nuestros policías fueron víctimas de disparos, de los cuales tenemos un policía del SMAT herido en un brazo. Mientras que el último reporte de la ONG Temblores es el siguiente. Un total de 1.956 casos de violencia policial en lo que va del paro nacional, 313 personas víctimas de violencia física por parte de la policía, 28 personas víctimas de heridas en sus ojos, por distintos tipos de armas, entre aturdidoras, gases lacrimógenos. Tenemos también 1.003 retenciones y 418 intervenciones violentas por parte del SMAT y de la policía, así como 12 mujeres víctimas de violencia sexual y al menos 129 casos de disparos con armas de fuego por parte de la policía y del SMAT. También tenemos hasta el momento 40 personas asesinadas por la fuerza pública y 2 en confirmación. Las agresiones entre manifestantes y fuerza pública han aumentado, llenando de caos las calles de Colombia, empeorando un contexto social que no necesita más violencia en su historia. 50 personas muertas en estas últimas manifestaciones y cerca de 540 desaparecidos. Cabe aclarar que la labor que ha desarrollado diferentes ONGs han permitido dar una cifra aproximada, puesto que aún no ha habido pronunciamientos claros en donde se diga, y por supuesto por la coyuntura actual es muy difícil esclarecer cuáles son cada uno de esos datos puntuales.
Sin embargo, aquí no nos vamos a quedar con esa parte que ya muchos hemos conocido en los medios tradicionales y en las redes sociales, sino que les vamos a mostrar otro lado de la protesta, una protesta pacífica a lo 1530. Y es que en diferentes pueblos de Cundinamarca, de hecho, han sido insignia en las diferentes labores que han adelantado la población, la comunidad, los niños, los abuelos que han salido a marchar de manera pacífica. Esta es una nota de Paula Castro donde nos muestra cómo la festividad se toma las calles en estos tiempos de crisis. Durante varios días de protestas salí a las calles del municipio de Ubaté a acompañar a los manifestantes que quisieron demostrar su apoyo al paro nacional con el fin de conocer sus ideales. Me encontré con diferentes actividades pacíficas como... Bueno, y volvemos aquí a una pequeña interrupción que tuvimos con un problemilla con este tema. Bueno, vamos a hablar entonces en términos generales qué es lo que hemos abordado aquí en 1530, en este especial precisamente llamado Colombia Despierta, la voz de nuestra generación. Aquí tratamos de cubrir todas las partes del paro nacional y por supuesto ustedes desde las redes sociales y desde las diferentes interacciones que estamos contemplando a partir de nuestra red oficial como @1530TV o desde el canal oficial de Unisabana Medios, pues también podrá estar comentándonos sobre lo que usted piensa, los comentarios y por supuesto aquí podremos hacer un debate bien interesante. En nuestra sección siguiente también vamos a hablar un poco de cuáles son las propuestas del gobierno para salir de esta crisis, porque está muy bueno salir, está muy bueno protestar, está muy bueno hablar y regar toda esta discusión pública en diferentes espacios, pero lo más importante es que podamos abrir también el espacio a los expertos, a aquellos que se encargan de la gobernabilidad de nuestro país. Aquí les contamos en la siguiente sección de qué se trata. A raíz de la situación socioeconómica que enfrenta Colombia, luego de la crisis por COVID-19 con la caída del 6.8% de la economía, el país necesita buscar alternativas para cubrir el hueco fiscal que existe hoy. Nuestra deuda ha aumentado, la pobreza en Colombia hoy se encuentra en índices del 42%, tenemos un hueco fiscal aproximadamente de 90 billones de pesos. Para Iván Marulanda, el sistema tributario colombiano es regresivo, lo que correspondería, según indica el senador, a una afectación mayor a los estratos más bajos. El sistema tributario colombiano es regresivo, es inequitativo y es ineficiente. Quiere decir, aquí los que más ganan no son los que más pagan. Aquí no todos pagan igual según sus ingresos. Y tercero, aquí hay una evasión tributaria monstruosa. Todo el que puede hacer trampa con los tributos hace trampa. Hablamos con algunos expertos y coinciden en que el país sí necesita una reforma tributaria, producto del déficit fiscal que ha dejado la pandemia. El gobierno genera unos gastos mayores al que tiene de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente necesitamos dinero para el desarrollo de políticas públicas, la ejecución de proyectos, la misma estructura que tiene el gobierno en su administración. Sin embargo, Jaime Duzan explica algunos principios por los que se deben regir estas reformas y no deben ser violados en ningún caso. Lo que pasa es que una reforma tributaria como las que se hacen en Colombia hay que cambiarle. Primero hay que hacer una reforma tributaria estructural que dure 10 años. Uno no tiene por qué cada 15 días, cada año, cada 2 años, cuando hay una crisis económica porque llovió, porque tembló, y la última en este caso porque tenemos un virus, una pandemia, nos lleguemos a una endemia, es decir, a una situación de tal naturaleza que como que nos angustiamos y no tenemos estrategia. Hay que tener un plan estratégico de reactivación de la economía a 20 años. Incluyendo todos los sectores del Estado y abarcando aspectos que afecten en menor medida a la población, pero que representen un aporte significativo para la recesión económica que vivimos hoy. Para el representante de la Cámara, Juan Fernando Espinal, el país necesita en primera instancia una reducción en el Estado. La reducción del Estado. Necesitamos un Estado pequeño, austero, reducido, pero que sea eficiente y eficaz. Necesitamos reducir
el Congreso de la República. Los tributos deben ser progresivos, equitativos y eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la sociedad deben pagar tributos en mayor cuantía los que más tienen. El recorte de los altos salarios en el país para Juan Fernando Espinal es un factor determinante, así como plantea dentro de las opciones acrecentar la deuda actual de Colombia. Buscar las fuentes de recaudo con las importantes empresas que tenemos a nivel nacional. Si por ejemplo en Ecopetrol tenemos que vender más acciones, si tenemos que hacer transacciones importantes y si tenemos que aumentar un poco más la deuda del país, lo tenemos que hacer. Según estos expertos, entre los aspectos esenciales de una propuesta acorde a la realidad colombiana está no gravar la canasta familiar. Nadie va a aceptar una reforma tributaria que grave la canasta familiar con el IVA y que aumente los impuestos de renta de los sectores medios de la población. Para la politóloga Juliana Zuluaga, ante cualquier propuesta se debe analizar la afectación directa a los estratos más bajos que pertenecen a la mayor parte de la población. Para los estratos 1, 2 y 3 hay que tener muchas precauciones en que no se vean afectados estos. Digamos que una reforma justa también debe involucrar opiniones no solo de los sectores políticos y económicos, digamos, más importantes del país. Entre puntos importantes tratados por los expertos, resulta necesario que el pueblo entienda la reforma a profundidad para que ésta pueda ser apoyada. Queremos que se siga avanzando en este tema y se llegue a un diálogo en el que todos los colombianos participen y quedemos satisfechos con esta reforma. Algo muy importante, que se le muestre a los colombianos en qué se va a gastar sus recursos, en qué se van a gastar estos impuestos que se le van a sacar. Continuaremos atentos a los pronunciamientos del Gobierno Nacional ante las posibles alternativas que vayan en la búsqueda del fortalecimiento de la crisis socioeconómica que embarga hoy a nuestro país. Desde el proyecto periodístico de 1530, que es un espacio de jóvenes con un modelo diferente, alejado de lo tradicional, les traemos diferentes opiniones de los expertos para que usted saque sus conclusiones. Y aquí en 1530 también vamos a hablar a continuación de los diferentes símbolos que han salido en esta protesta, porque salir a marchar no es la única manera de alzar la voz. I have a dream. Si algo se ha caracterizado esta marcha es porque diferentes gremios se han asociado para hacer diferentes formas de protesta. De hecho, aquí podemos ver que hemos tenido a personas bailando en las calles, hemos tenido personas congregadas haciendo teatro, incluso hasta títeres. Aquí les mostramos los diferentes símbolos de protesta que han saltado en las últimas 2 semanas del paro nacional. Las protestas actuales en Colombia han cambiado la percepción, el lenguaje y los símbolos tradicionales, abriendo espacios a nuevos mecanismos de protesta. Sin embargo, es importante plasmar su significado e identificar cómo influyen en el sentir de quienes quieren ser escuchados. Recordemos que un símbolo es un signo que entre más alejado a la realidad esté, pues muchísimo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que durante las protestas claramente y constantemente se generan símbolos, con Dylan Cruz, que se convirtió en un símbolo, como lo fue oficialmente Lucas Villa, y se vuelven un símbolo de esperanza, digamos, cuando Lucas seguía vivo. El paro ha generado una noción colectiva de ayuda y un llamado al cambio. Colombianos presentes en el exterior han buscado la manera de ser escuchados, buscando eventos como el Giro de Italia en Torino, donde las manifestaciones ocuparon titulares en la estampa y cotidiano piemontese. Salieron mostrando símbolos como carteles y banderas al revés como forma de protesta. Como desde pequeños nos han enseñado que el amarillo representa la riqueza, el oro, que el azul los mares y el rojo la sangre de los que lucharon muriendo por la independencia. Digamos que en estos momentos yo creo que se quiere resaltar más eso, el derrame de sangre que está ocurriendo. Yo hice carteles en español, hice carteles en italiano, también carteles en inglés, aprovechando pues que este evento internacional, que dice
non ci mancano i risorsi, ci avanzano i ladri, que quiere decir no nos faltan los recursos, nos sobran ladrones. Sin embargo, no se puede generar una falsa noción de protesta. Existen actos que solo incitan a la violencia y pueden generar daños psicológicos a futuro. Dichos actos no son simbólicos y solo afectan a quienes los consumen, motivo por el que es necesario identificarlos y mitigarlos. Es que a partir de los códigos que ya han sido instaurados en nuestra sociedad podamos cogerlos y darles la vuelta para desentrañar y para hacer caer los discursos de poder que tenemos hoy en día y que nos han hecho mucho daño a la sociedad. Para mí es un llamado a que el lenguaje es muy poderoso, literalmente el lenguaje puede construir y puede destruir, y cómo tenemos que ser conscientes del uso del lenguaje. Otros símbolos han surgido con base a las profesiones y sectores afectados. Uno de ellos es el sector de la salud, el cual ha sido punto crítico frente a las distintas reformas que el Congreso de la República ha ido adelantando como proyecto de ley. Esto ha generado descontento, manifestación y nuevos códigos de protesta que apuntan a un objetivo en común. Como símbolo de protesta por las condiciones en que se encuentra el sector salud y sobre todo que la pandemia nos permitió ver que el sector salud está descuidado, no ha sido, digamos, efectivo en el manejo del gobierno de la pandemia. Nos dimos cuenta que aún hay muchos médicos todavía que están con retrasos en sus pagos de los salarios. El plan de vacunación comenzó muy lento y va muy lento la tasa de vacunación. Nos llaman héroes, pero nos deben salarios. Nos llaman héroes, pero el gobierno contrata a los médicos por contratos tercerizados. Entonces, ese es uno de los símbolos, cuelga tu bata. Las muestras artísticas son también un arma fundamental para la protesta pacífica. De la tierra del vallenato al son de los instrumentos se componen los grandes estallidos sociales por parte de los estudiantes de la Universidad de Sucre. Estos símbolos tienen un significado específico. Su lenguaje audiovisual incita a la paz y al ser escuchados componen el sentido común de la protesta. Un ícono cultural colombiano es el sombrero volteado. La tierra donde nace el sombrero volteado y se hace es esta tierra. Y esa es una de las formas con las que salimos a protestar. También aquí hay muchos artistas y muchas músicas autóctonas. Por ejemplo, de acá es la cumbia, el porro, el fandango. En las marchas muchos vamos gritando las arengas de los estudiantes, pero también se va escuchando música folclórica. En Bogotá, el Vogue se tomó la Plaza de Bolívar, una cultura que tiene fuertes vínculos con lo urbano, lo artístico y la diversidad. Piscis, Axel y Nova protestaron con su baile femme frente al SMAT. El panorama continúa, los símbolos y códigos cambian constantemente conforme a cada acto que pueda ser relevante. Es por esto que hay que entender nuestro actuar desde la paz y la armonía para transmitir siempre un mejor mensaje. Definitivamente son símbolos que no pasan desapercibidos a los ojos de la opinión pública y también diferentes medios internacionales han rescatado eso de Colombia. Colombia no solo es violencia, Colombia también es arte, es música, es protesta pacífica. Sin embargo, esta última jornada de manifestaciones ha tenido una característica especial y es el cubrimiento que ha tenido por redes sociales. Vámonos con la siguiente nota para que usted mismo lo vea. Exceso de información por donde quiera. Instagram, Facebook, Twitter se llenó de imágenes violentas, de imágenes de paz. Pero realmente, ¿con qué se queda el colombiano? ¿El ejercicio periodístico se dificulta o no? Miremoslo en la siguiente nota. Graba, Uber, graba. $23,8 millones de colombianos tienen acceso a Internet móvil. Según la firma Deloitte, para el 2020, el 55% de las personas con smartphone lo usaron para tomar fotos y el restante lo usó para revisar sus redes sociales. El exceso de información en estas plataformas dificulta la labor del periodista en estos tiempos de paro. Yo pienso que
en una coyuntura tan delicada como esta, los periodistas estamos obligados a informar con responsabilidad. Y responsabilidad significa no dejar de informar lo que está pasando y no pensar que el principal valor es la primicia. En ocasiones es bueno no ser el primero en publicar, sino el que lo publica mejor cuando estén los datos perfectamente verificados. Por otro lado, la discusión pública se trasladó a grandes espacios digitales como Facebook, Instagram y Twitter, con un alcance sin precedentes que afecta el status quo de una sociedad hiperconectada. El otro día le tumbaron un tuit al expresidente Uribe. Un tuit llamando a la violencia, un tuit ambiguo, un tuit que yo creo que hemos visto repercusiones en tiempo real. Y eso hay que pensarlo como también un triunfo de distintas formas de libertades. Yo creo que aquí muy pocas veces hemos visto un medio de comunicación en Colombia que se enfrente a un presidente de la República de igual a igual y le diga, no estamos de acuerdo con eso y se lo tumbamos. Eso es un hito en términos de democracia y de reglas de juego. Las redes sociales entendieron su rol como agente de empoderamiento y por esto son rigurosos al aplicar políticas de seguridad sobre los contenidos que son potencialmente dañinos. Es necesario, ahora más que nunca, enseñar para que los usuarios no transgredan las libertades que ofrecen allí. Pedagogía para ser responsables con nuestras redes. Mostrar a los ciudadanos aquellos hechos e interpretarlos de manera que entiendan qué está pasando a su alrededor y qué conducta tiene que tener el ciudadano, ya sea ante un proceso electoral o sea ante una posición política. Claro que tenemos una posición política, pero ante todo nosotros no estamos para educar a un ciudadano, decir, oiga, usted tiene que pensar esto. Además, creo que los periódicos no estamos para eso. Lo que sí que estamos, más que formar en el sentido clásico, o sea, no estamos para educar, estamos para intentar ayudar a la opinión pública a que tenga criterio para valorar lo que pasa a su alrededor. Esa es nuestra obligación. Estas plataformas que tienen una naturaleza política y que dejaron de ser simples canales plantean múltiples interrogantes sobre el control de la información que allí se transmite. ¿Hasta qué punto llega la libertad de expresión en pro de la democracia digital? La libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el más alto umbral de protección que se puede obtener en el ordenamiento jurídico colombiano. Está compuesto de libertad de información y libertad de opinión. En cuanto como tal la libertad de expresión en redes sociales, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades en su jurisprudencia y genera un umbral más restrictivo de la protección al derecho a la libertad de expresión en cuanto a las redes sociales, debido a que adopta un estándar internacional, básicamente utilizando expresiones como manifestaciones difamatorias, groseras e insultantes que afectan desproporcionadamente derechos como el derecho al buen nombre y la honra y el derecho a la intimidad, están prohibidos en el discurso de la libertad de expresión en redes sociales. Por lo tanto, la responsabilidad va en doble vía. Por un lado la red social y por otro en ese usuario prosumidor, es decir, en el individuo que consume y provee nueva información en las plataformas. El reto estaría en ser crítico con la información que recibimos, pues la avalancha de datos produce desinformación por no saber cuáles son las fuentes adecuadas. Nuestra generación nace con una paradoja informativa. No le creo a los medios de comunicación porque los medios dicen mentiras, porque se buscan defender los intereses, pero por eso me voy yo a creerle a un youtuber que tiene 50.000 o 100.000 seguidores, que yo no tengo ni idea cuál es su procedimiento de conseguir la información, de procesarla, pero que además tiene unas afiliaciones políticas clarísimas, que es petrista, que es uribista, que es una barra brava de un partido político, y ahí sí le creo. Y yo creo que es una paradoja gigante de nuestra generación. Ante la crisis pública, las redes sociales juegan un papel que no puede subestimarse. Este se ha vuelto el mecanismo estándar del inconformismo social. Serán los usuarios quienes deban manifestarse con responsabilidad para preservar un entorno de opinión libre y seguro. En un mundo hiperconectado como hoy, estos aparatos se convierten en el dictamen prácticamente de cómo se avanza la opinión pública. Nosotros les quedamos debiendo un pedazo de la crónica de uno de los pueblos de Cundinamarca, Ubaté, en donde tuvimos una manifestación pacífica bellísima. Aquí volvemos con esta que quedó interrumpida.
Y el equipo de 1530, junto con Angélica y Paula Castro, Angélica, por supuesto, estuvo metida en todo el tema de producción junto con Paula, y allí trataron de sacar adelante una crónica muy linda, una crónica dedicada a las personas que se manifiestan pacíficamente, y aquí fue el resultado de lo que ocurrió allí. Veámoslo. Durante varios días de protestas salí a las calles del municipio de Ubaté a acompañar a los manifestantes que quisieron demostrar su apoyo al paro nacional con el fin de conocer sus ideales. Me encontré con diferentes actividades pacíficas como un velatón, manifestaciones artísticas y protestas de jóvenes y docentes de la región que hacían un llamado al gobierno para atender sus posturas y necesidades. Porque como ciudadana y además maestra estoy cansada de las injusticias de este gobierno corrupto y es hora de que el pueblo salga a las calles a movilizarse porque las grandes luchas se han conseguido en las calles. Y ha sido allí, en las calles, donde cientos de personas se han unido para expresar sus opiniones frente a las acciones del gobierno. El objetivo de los manifestantes es claro: hacerse notar de diferentes maneras, bailando, cantando, retumbando instrumentos, gritando arengas y caminando kilómetros si es necesario. Estos actos han sido fundamentales en las marchas que se están realizando y que pretenden persistir para hacer un cambio. La idea con esta manifestación es hacerla pacífica porque es demostrarle a la gente que piensa que esto es una forma errada de decirles y demostrarles que a través de la cultura se puede llegar a la gente y se puede cambiar cosas. Estamos haciendo una marcha pacífica todos los docentes y todos los jóvenes del municipio y la región. Estamos demostrándole a todo el pueblo colombiano que las marchas se hacen de esta forma. Y es que según el decreto 003 del 5 de enero del 2021, existe un estatuto de verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, en el que se deja claro que el uso de la fuerza es el último recurso que se debe considerar. En Ubaté se usó como arma las manifestaciones artísticas, se equipó de talento y se disparó arte. La música se tomó las calles de este pueblo como una muestra de protesta. Y aquí decidimos hacerlo con música porque gran parte del pueblo es músico. Entonces, la parte artística siempre ayuda un poco. La música es un lenguaje universal. La música es el lenguaje universal en todos los países del mundo. Siempre va a ser el medio por el que vamos a entendernos con los demás, por el que vamos a transmitir amor, por el que vamos a transmitir tristeza, dolor. En vez de simplemente gritos, piedras y balas, yo creo que la música es la música, ¿no? El teatro, la danza, todas las manifestaciones artísticas, tanto como la pintura, el graffiti y lo demás, son las mejores formas de manifestación que podemos tener nosotros. Todas las manifestaciones artísticas se han convertido en un llamado de atención, en un ejemplo a seguir. Así lo asegura Paola Beltrán, secretaria de Cultura y representante de la Alcaldía Municipal de Ubaté, quien además afirma que para protestar no se requiere la violencia, y estos jóvenes lo han demostrado. La gente tiene derecho a protestar y tiene derecho a manifestarse, pero hacerlo de manera pacífica y responsable, sin romper, sin dañar, sin destruir, sin golpearse. Esa es la manera de dar ejemplo. Nosotros sentimos que Ubaté hoy en día está dando ejemplo a nivel nacional en comportamiento. Todos los manifestantes están en su derecho de protestar, aunque por esto el país está enfrentando varios cambios que afectan a diferentes sectores de la población colombiana. Sin embargo, las protestas se han mantenido, pues no se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno y los líderes del paro. Aún así, varios manifestantes permanecen marchando pacíficamente para evitar la violencia que tanto ha afectado a nuestro país. Sin duda, Ubaté es uno de esos municipios que es ejemplo de cómo marchar pacíficamente y cómo hacerlo en familia, una característica muy bonita de ello. Hemos llegado a este punto del programa en donde tenemos este debate importante que les dijimos desde un principio que sería encabezado por líderes juveniles. Precisamente tengo aquí en este momento a David Jaramillo, líder de la Universidad EAFIT de Medellín, Cristian Guerra, representante estudiantil de la UPTC de Tunja, Sebastián Rengifo,
líder de la Santo Tomás, y tenemos a dos representantes de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, Sergio Donoso y María José Parra. Estamos estableciendo la conexión con ellos para tocar diferentes preguntas y sobre todo poner varios puntos sobre la mesa. Y es qué une a los jóvenes actualmente y ellos desde su labor como líderes, qué están adelantando propositivamente para salir de la crisis que estamos actualmente. Mucho se ha dicho por redes sociales, mucho se ha discutido por otros medios, pero en este momento vamos a hablar con ellos, vamos a establecer comunicación para que ellos nos cuenten cuál es su postura desde la facultad, desde la universidad que representa. Aquí les vamos a hacer estas preguntas. Nos vamos entonces con esta sección especial que denominamos Entre Tonos con las voces de nuestra generación. Saludo al primero de ellos, David Jaramillo. María José. Bueno, María José Parra es representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. María José, vamos a poner algunas reglas básicas para desarrollar este debate con la altura del caso. Tienes 1 minuto para dar tu propuesta como líder estudiantil y posteriormente, cuando ya todos pasen y hagas tu intervención de 1 minuto, haremos contrapreguntas para hacer esto un poquito más charladito y que podamos tratar de abarcar la mayor cantidad de problemas que le conciernen a los estudiantes en esta última jornada de manifestaciones. María José, el tiempo es tuyo. Bueno, aclarar que no soy representante estudiantil, soy estudiante. Y en mi perspectiva respecto a lo que viene y sobre lo que se va a hacer, no creo que hayan unos nuevos objetivos, lo que creo es que hay unos nuevos retos de organización, porque tenemos a un nuevo grupo de gente que no está organizada políticamente y que necesitamos canalizar esas demandas. En ese orden, creo que si se habla de lo que va a pasar al futuro, o como de futurología, dependemos de 2 variables importantes, y es la capacidad de negociación que existe o la voluntad que existe desde el gobierno nacional, y segundo, la resistencia y como esta ímpetu de mantener las manifestaciones por parte de de quienes están ahorita saliendo y movilizándose de manera social sobre problemas políticos. Creo que existen 4 escenarios, no creo que los alcance a explicar, espero que en el debate pueda dar un poco de luces de eso, pero creo que es eso, creo que ahorita se está tratando de hacer una cuestión organizativa alrededor incluso de esa representación del paro y de lo que se está viendo en el contexto de movilización. Muchísimas gracias, María José, por tu intervención, y ahora vamos a darle la palabra a David Jaramillo, líder de la Universidad EAFIT de Medellín. David, adelante. David, el espacio es tuyo. Bueno, parece que tenemos algunas complicaciones con el audio de David, el representante de la Universidad EAFIT de Medellín, el líder estudiantil, y en ese momento vamos entonces a darle la palabra a Cristian Guerra, representante estudiantil de la UPTC de Tunja. Hola, Cristian, cuéntenos cuál es su propuesta y tratamos de ser muy concretos con el tiempo. 1 minutico. Me cuentan aquí que Cristian está conectado. David Jaramillo, ya volvimos a restablecer la conexión con David. David, bienvenido a este espacio de Entre Tonos con las voces de nuestra generación. Adelante con su intervención. David Jaramillo, adelante con tu intervención. Recordemos que David Jaramillo es líder de la Universidad EAFIT de Medellín y en este momento estamos presentando algunos problemas de conexión. Sin embargo, tan pronto David escuche, puede empezar su tiempo. Adelante. Qué pena, es que creo que hay problemas de conexión. Qué pena, es que tenemos problemas como de conexión en cuanto
la hora de dar la palabra, pero pues yo creo que para analizar esta situación es imposible solo analizarlo desde una perspectiva. Yo creo que tenemos un país en el que por muchos años la violencia ha reinado y yo creo que la vida en este país ha perdido el valor que debe tener. Yo creo que la máxima de todos nosotros como estudiantes y como colombianos debe ser la vida, y en este país tenemos que la vida no tiene valor, ¿cierto? Por ejemplo, la pandemia catalizó muchos problemas, como la violencia intrafamiliar, por ejemplo. La violencia intrafamiliar en Bogotá creció aproximadamente un 200%. Les recuerdo a los invitados que el tiempo está contado para que tratamos de abordar la mayor cantidad de puntos y que este sea un espacio académico propositivo en donde cada uno pueda expresar su punto. Vamos a darle la palabra en este momento a Cristian Guerra, representante estudiantil de la UPTC de Tunja. Aquí me confirman que el que tenemos conectado es Sebastián Rengifo, líder de la Santo Tomás, de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Adelante, Sebastián. Listo, mientras establecemos el contacto con los diferentes líderes estudiantiles que hemos tenido aquí, les recuerdo a cada una de las personas que están en esta transmisión en vivo que estamos en esta sección dedicada a un debate con las voces de nuestra generación. Prácticamente ellos encabezan y son representantes de diferentes grupos de universidades, no solo aquí en Bogotá, sino de Medellín y en este caso de Tunja. Tan pronto podamos establecer la conexión con Sebastián Rengifo, empezará el tiempo. Esta propuesta, recuerden que tiene que ser muy clara, muy precisa, muy concisa, para que podamos aprovechar la mayor cantidad de intervenciones de todos y pongamos algunos puntos sobre la mesa para poner en común en este programa especial de 1530. ¿Ya tenemos a Sebastián? Listo, me cuentan que Sebastián sigue tratando de conectarse y mientras tanto para todas las personas que siguen de muy cerca esta transmisión en vivo que está siendo presentada tanto en la Facultad de Unisabana Medios, la Facultad de Comunicación con el canal Unisabana Medios, por supuesto, y también van a poder encontrar este link más adelante con El Espectador, quien es nuestro aliado con las diferentes, vínculos que nos permite establecer la universidad para tener mayor difusión. Para aquellas personas que también están preguntándose, ¿y cómo vamos a seguir todo lo que han hecho estos muchachos? Es sencillo, se meten a www.unisabanamedios.com. Allí van a encontrar los diferentes programas, ya vamos 8 de esta temporada, y también pueden checar el trabajo de los chicos del semestre pasado que empezaron con esta iniciativa titulada 1530. ¿Ya establecimos comunicación con Sebastián? Listo. El paro nacional logró su objetivo, fue retirada la reforma tributaria. Sin embargo, hoy, 15 días después, las protestas continúan en las calles y la violencia se ha vuelto el común denominador. Analizamos esta compleja situación aquí, en 1530. Una avalancha de fotos, videos, mensajes innumerables se tomó Facebook, Instagram y Twitter. La discusión en común, la violencia en Colombia. Y son estos mensajes los que para algunos han aumentado las acciones violentas en las calles. ¿Soy totalmente consciente de lo que hoy publico? También, en la sección roja tocaremos el poder de las redes sociales en tiempos de crisis. Desde el pasado 28 de abril ha reinado el descontento social y los enfrentamientos entre civiles y fuerza pública se han robado el protagonismo del paro nacional. Sin embargo, el esfuerzo de miles por protestar pacíficamente se mantiene. Así lo han demostrado poblaciones de la Sabana cundinamarqués como UAT. Gobierno en jaque. Reestructuración de la reforma tributaria o acrecentar la deuda actual hasta las próximas elecciones son posibles alternativas para salir del hueco fiscal que dejó la pandemia. La urgencia de generar nuevos ingresos para el gasto social requiere propuestas a corto plazo para salir de la crisis. ¿Cuáles son las decisiones que debería tomar el gobierno? En 1530 les presentamos algunas alternativas.
El país vive un estallido social donde la violencia y la represión han sido el común denominador. Varios símbolos se han posicionado como alternativas para generar identidad y ser una luz de esperanza para todos los colombianos. Hablaremos de algunos de los íconos de la nueva protesta en Colombia. El paro nacional logró su objetivo, fue retirada la reforma tributaria. Sin embargo, hoy, 15 días después, las protestas continúan en las calles y la violencia se ha vuelto el común denominador. Analizamos esta compleja situación aquí, en 1530. Una avalancha de fotos, videos, mensajes innumerables se tomó Facebook, Instagram y Twitter. La discusión en común, la violencia en Colombia. Y son estos mensajes los que para algunos han aumentado las acciones violentas en las calles. ¿Soy totalmente consciente de lo que hoy publico? También, en la sección roja tocaremos el poder de las redes sociales en tiempos de crisis. Desde el pasado 28 de abril ha reinado el descontento social y los enfrentamientos entre civiles y fuerza pública se han robado el protagonismo del paro nacional. Sin embargo, el esfuerzo de miles por protestar pacíficamente se mantiene. Así lo han demostrado poblaciones de la sabana cundinamarqués como Ubaté. Gobierno en jaque. Reestructuración de la reforma tributaria o acrecentar la deuda actual hasta las próximas elecciones son posibles alternativas para salir del hueco fiscal que dejó la pandemia. La urgencia de generar nuevos ingresos para el gasto social requiere propuestas a corto plazo para salir de la crisis. ¿Cuáles son las decisiones que debería tomar el gobierno? En 1530 les presentamos algunas alternativas. El país vive un estallido social donde la violencia y la represión han sido el común denominador. Varios símbolos se han posicionado como alternativas para generar identidad y ser una luz de esperanza para todos los colombianos. Hablaremos de algunos de los íconos de la nueva protesta en Colombia. Bueno, por las diferentes complicaciones que hemos tenido frente a este debate, vamos a darle la palabra en este momento a David Jaramillo, quien ya hizo su primera intervención y él es representante de la Universidad EAFIT de Medellín. David, hay una pregunta base que tenemos que establecer nosotros los jóvenes para hacer un debate interesante, y es, bueno, ¿cuáles son los nuevos objetivos de esta protesta? Porque, pues, si bien para algunas personas el hecho de que se cayera la reforma tributaria ya es un triunfo, bueno, hay personas que siguen marchando en las calles por diferentes y diversos motivos. Para usted, David Jaramillo, líder de la Universidad de AFIT, ¿para qué? O sea, ¿por qué sigue esta protesta? ¿Qué es lo que usted piensa como líder? Listo. Pues muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy interesante. A ver, yo considero que el objetivo de esta marcha no únicamente va en razón de una protesta de una reforma tributaria. Yo creo que el país está en un estado crítico, que muchas circunstancias se juntan y llevan a que la sociedad en general muestre su inconformismo con este gobierno y en general con la situación actual. Tenemos que entender que Colombia es un país con 50 millones de personas, 50 millones de realidades diferentes, un país que se caracteriza por ser desigual por naturaleza. Hay un dato que yo quisiera compartir, que por ejemplo si usted compara los ingresos del 10% de la población más rica de Colombia con los ingresos del 10% de la población más pobre de Colombia, nos damos cuenta que ese 10% que gana más dinero gana 60 veces más que las personas que menos dinero ganan, ¿cierto? Entonces yo creo que no podemos tener como la reforma tributaria como el único objetivo o la única razón por la cual se está marchando en el país. Colombia es un país en donde los derechos fundamentales no se respetan. Colombia es un país en donde la vida no tiene valor. Aquí a las mujeres las asesinan por el hecho de ser mujeres. Aquí se asesina a las personas por pensar diferente. Aquí se tiene que tener mucho cuidado de qué se va a decir, porque posiblemente como la manera en que yo piense o como me exprese, mañana puedo ser objetivo militar o mi vida puede correr peligro, ¿cierto? Entonces yo creo que todas estas
manifestaciones, toda la voz que está alzando las personas que salen a marchar, no va únicamente para tomar una reforma tributaria, sino para exigirle al Estado que garantice, aunque sea un estado mínimo de bienestar, para que se pueda subsistir. Estamos en un estado en los que los derechos fundamentales no tienen valor. Entonces yo creo que no es únicamente que se estaba ante una reforma tributaria, que se buscaba atacar una reforma, no, hay muchas circunstancias que en Colombia se tienen que tratar, y una manera de eso es manifestarse. David, en ese punto estamos de acuerdo, y es que no podemos seguir marchando por algo que ya no está, y es el tema de la reforma tributaria. Quiero aprovechar para darle la palabra a María José Parra, para que nos cuente, ella como líder de la Universidad Nacional sede Bogotá, qué es y cuáles son esas propuestas que los congregan a ustedes para salir a marchar. Porque bueno, hemos hablado, como ya lo dijo David, de que ya no podemos seguir por esos objetivos viejos, sino que tenemos que tratar de ser un poco más propositivos, ¿no? Entonces, María José, yo le quisiera preguntar a usted, bueno, ¿los estudiantes en este momento están buscando los mismos intereses o vamos un poco a la deriva con esta situación? Listo. Bueno, creo que el movimiento estudiantil tiene un pasado muy, muy marcado. Lo que está pasando hoy, como bien lo decía David, es un acumulado de muchas cosas. Si pensamos en el ente organizado, es decir, el movimiento estudiantil, hay muchas reformas que se vienen incluso intentando combatir, como detener más bien. El movimiento estudiantil venía siendo llamado desde la reforma que se proponía de 2018 a 2019. Entonces, si se está hablando de nuevos objetivos o no, pues obviamente estamos en una coyuntura que tiene muchísimos vertientes y muchas cosas para empezar. Y estamos en un panorama de pandemia que fue cambiado, o sea, que cambió muchas de las condiciones en las que estamos. Entonces, como colectividad, pues ahorita los estudiantes están defendiendo una matrícula cero que se empezó desde el año pasado, cuestión de ingreso básico, reformas de la salud, como que igual sí existen unos objetivos que se venían debatiendo desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, pues no creo que haya como nuevos objetivos, pero sí tenemos una nueva fuerza, o bueno, sí existe una nueva fuerza de legitimación de esos movimientos y de estos objetivos que empiezan a abrirse agenda con todas las movilizaciones que se están viendo a nivel nacional. Sí. En ese momento ya pudimos establecer conexión con Sebastián. Sebastián, usted es líder de la Santo Tomás y también hay otra de las preguntas ejes de este debate y es, bueno, ¿cuándo se acabará la manifestación? Ustedes como colectivo estudiantil, ¿cómo van a prever esta situación? Es decir, ¿van a alargar esto en tiempo indefinido o ustedes planean realmente hasta que haya una discusión seria con las diferentes entidades gubernamentales parar el asunto? ¿O cómo es el pronóstico de usted como líder y pues también el grupo de estudiantes que lidera? Las protestas continúan en las calles. Bueno, seguimos teniendo algunos problemas de conexión, pero aquí en este especial de Entre Tonos con las voces de nuestra generación, lo que tratamos de hacer es precisamente abrir el debate, escuchar a los jóvenes de diferentes universidades y de diferentes ciudades. Yo creo que esto es vital porque es que hay que recordar que este fenómeno es nacional. Aquí no se salva nadie, aquí todo el mundo le compete el tema de la educación y por supuesto muchos de estos líderes pues manifiestan constantemente que el gobierno no los escucha lo suficiente. Por eso aquí en 1530 damos este espacio especial para que podamos como comunidad, como jóvenes que somos, llegar a unos puntos en común que deberían ser el eje para el día de mañana salir de la situación en la que estamos actualmente. Aquí en Entre Tonos tendremos entonces, ya hemos tenido la participación de David Jaramillo de la Universidad EAFIT de Medellín, tuvimos la participación de María José Parra y ya tenemos de nuevo la reconexión con Sebastián Rengifo, quien es líder de la Santo Tomás. Sebastián, adelante.
La manifestación va hasta cuando el gobierno permita condiciones dignas de diálogo con todos los sectores políticos y sobre todo que demuestre que estos índices de violencia por parte de la fuerza pública pues no sea un peligro para la sociedad y que este momento de exigir derechos fundamentales, de exigir una educación digna, de exigir el derecho a la vida, pues no sea una causal de muerte para los jóvenes y para los sectores que están marchando, que el paro sigue hasta cuando se incluyan en estas discusiones políticas a la verdadera oposición, que no sea una oposición sectorizada y como detallada y limitada por el gobierno nacional, que creo que es importante mantener un diálogo con todos los sectores políticos, con el sector agrario, con el sector campesino, con los indígenas, que creo que deberían tener una voz en este paro. Deben tener en cuenta los verdaderos sentires sociales en este momento. Usted toca un punto importante y es exigir el derecho a la vida. Y aquí entramos en un debate bien interesante y es, bueno, el derecho a la vida de los estudiantes y de todos los colombianos, porque resulta que a raíz de toda esta problemática y la violencia de parte y parte, tanto los manifestantes como la fuerza pública, pues siempre ha estado como esta dualidad, ¿no? Como ¿qué vida importa más? Todas las vidas importan por igual. Entonces yo quiero saber si usted también contempla dentro de esas propuestas estudiantiles, bueno, una reforma a la fuerza pública que tanto ha sonado por estos días. Y si así es, por favor expónganos cuáles son esos puntos. Sí, yo creo que esta reforma policial en principio es uno de los objetivos fundamentales del paro, no solamente campesino, camionero, el paro nacional, sino también la iniciativa por las cuales lucha el estudiantado, ¿no? Porque estamos acá como un medio para darle voz a ese estudiantado. Yo creo que esa reforma policial inicia desde las intervenciones que hacen desde primer momento, las condiciones que tienen ellos para intervenir las manifestaciones y que no hayan casos que se presenten como malos procedimientos, como lo han presentado con Dylan Cuervo, que se genere dentro de esta reforma policial la inclusión de los derechos humanos, ¿no? Porque en principio estás en la manifestación y sí o sí te ves de una u otra manera, ves transgredido tu derecho sin tener siquiera actos violentos en ella, ¿sí? Entonces creo que una reforma policial va desde la inclusión de los derechos humanos, desde la educación al cuerpo policial, desde esa reforma no solamente quedarnos en el mito de las manzanas podridas, sino lograr reformar estas condiciones de toda la comunidad policial, de toda la fuerza pública, de las fuerzas militares también que se ven implicadas en estos casos y tener en cuenta que no hay necesidad de infiltrar una marcha, ¿no? Ese también es otro punto que debe tenerse en cuenta para esta reforma policial, que el derecho a la protesta sea un derecho libre y limpio, ¿no? Como lo hacemos los estudiantes, como lo hacen las personas que hacen la protesta social, que sea una acción libre de intervenciones estatales, ¿no? E institucionales. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos conexión con Sergio Donoso, quien también es líder de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Sergio, yo quiero hacerle una pregunta frente a la labor que tienen los estudiantes y ustedes como un colectivo frente a, bueno, hay que hablar con los medios. En esta última manifestación, pues han habido muchos enfrentones de no están informando o están informando lo que quieren o la información no es verídica y prácticamente la responsabilidad se la hemos delegado a unas personas, a unos terceros ajenos que muchos no tienen nada que ver con el periodismo y que se encargan prácticamente de transmitir un discurso de odio. Por supuesto, este no es el caso de todos, pero yo sí quiero saber, usted como líder estudiantil de la Universidad Nacional, bueno, ¿cómo están entablando esos diálogos con los medios tradicionales? Porque yo siento que hay que volver a recuperar esa confianza en aquellos que están encargados de informarnos y que tienen los medios para hacerlo.
Adelante, Sergio. Bueno, tenemos aún problemas de conexión frente a este líder estudiantil que es de la Universidad Nacional de Colombia, pero aquí en 1530 estamos llegando casi a su final de Entre Tonos, el espacio dedicado precisamente a nosotros, los jóvenes. Este es un noticiero de jóvenes en donde escuchamos a los líderes estudiantiles de diferentes partes de Colombia. Diferentes puntos han tocado los invitados de hoy, en donde hablamos de la reforma policial, en donde también hablamos de cómo son esas legítimas causas por las que se sigue marchando y por qué no se va a parar de hacer hasta el día de hoy. Me dicen que ya tenemos conexión con Sergio de nuevo. Hola, Sergio, ¿me escucha? Sí te escucho, David. Sergio, entonces vámonos con esa última pregunta que le hice. ¿Realmente necesitamos encontrar esos canales para que la población esté informada y que no quede en manos de terceros todo lo que estamos viendo en redes sociales? Usted, dentro de las propuestas como líder estudiantil, bueno, ¿qué propone para volver a establecer esos vínculos con esos medios que tienen el poder y los recursos para cubrir esto? Ok, listo. Frente a ese tema de los medios de comunicación tradicionales, pues consideramos que pues debe primar un diálogo y debe primar un diálogo honesto y sincero. Cuando en las movilizaciones llegan los grandes medios de comunicación, Caracol y RCN, pues tenemos un diálogo, sabemos que es un canal de difusión, pero pues las líneas editoriales que tienen estos medios pues están a favor y muy alineados con los sectores económicos más pudientes, con las élites económicas, y pues ahí siempre va a haber un conflicto de intereses entre lo que se quiere mostrar de parte de esos medios y lo que en realidad pasa en las movilizaciones. Yo creo que los medios tradicionales como Caracol y RCN no son los únicos que tienen la capacidad de informar, de difundir, de generar opinión pública. Creo que los medios alternativos han jugado un papel muy importante en esta coyuntura y en este paro nacional. De hecho, este espacio que nos abre hoy la Universidad de La Sabana muestra cómo se puede hacer un periodismo, cómo se puede hacer un ejercicio de medios de comunicación de forma imparcial, de forma veraz y de forma amplia, donde podamos comunicar nuestras perspectivas y no esté atravesado por una línea editorial como la que tienen los grandes medios de comunicación, que pues entran en conflicto directo pues con los intereses y con las motivaciones de la protesta. Entonces, pues yo invitaría a ese diálogo, invitaría a que asistan a esas movilizaciones y pues que desmonten esos discursos de odio, como tú decías, que lo que hacen es delegitimar la protesta. Estos son los puntos de los líderes estudiantiles que hemos tenido en este programa. Por el momento ya hemos llegado a este cierre final en donde pudimos escuchar un poco, pese a los diferentes contratiempos que tuvimos en la conexión. Aquí en 1530 quedará grabado, por supuesto, este programa para que usted consulte todas las notas que hemos hecho. Por el día de hoy hemos terminado. Muchísimas gracias a David Jaramillo, líder de la EAFIT, a Sebastián Rengifo, líder de la Santo Tomás, a Sergio y a María José de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Mi nombre es David Molina y hemos llegado al final de esta emisión especial 1530, Colombia despierta, la voz de nuestra generación. Chao, chao.